Presidente Rajoy, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Me va a permitir que empecemos con una pregunta que a lo mejor es una maldad. En su fuero interno, después de lo que usted pasó en 2018, ¿está disfrutando un poco de esta descomposición aparente entre la corrupción y el desgobierno de Pedro Sánchez? Bueno, no. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos, y yo el primero, es mirar hacia el futuro. Y para mí el futuro en este momento no puede ser otro que haya un gobierno simplemente normal, sensato, razonable y que se comporte y actúe democráticamente. Lo demás ya es historia y cada uno lo juzgará como estime oportuno y conveniente. A mí me importa el futuro. Muy bien. Bueno, el presidente Rajoy viene a presentar este libro, se llama El arte de gobernar. La verdad, presidente, es que es un curioso dietario. No sé si para sobrevivir en tiempos de cólera o para rebajar un poco la tensión, que tiene consejos muy de Rajoy. Yo me he apuntado unos cuantos, ¿no? Y este señor sigue en forma, ¿no? Se lo he dicho antes, pero es que lo tengo que repetir. Uno que dice, si no sabes dónde ir, quédate donde estás. Ya lo sabrás más adelante, ¿no? Bueno, normal. Es decir, si no sabes a dónde ir, ándate con cuidado. No te muevas, espera, mira y llegará un momento en que sepas a dónde tienes que dirigirte. A ver si es verdad. Bueno, vamos a volver en unos segundos con el presidente Rajoy y después trataremos algunas otras cosas. Me van a dar nada, un momentito y seguimos. Pues aquí seguimos con Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, con su libro El arte de gobernar, del que vamos a hablar toda la noche. Antes, presidente, me gustaría que viéramos juntos una imagen. Seguramente de usted tienen los españoles grabadas muchas escenas, pues unas muy divertidas, otras muy solemnes, otras de mucha trascendencia, y seguramente esta es una de ellas. Mire, el debate electoral, recordarán, de 2015, Pedro Sánchez, actual presidente, ataca a Rajoy por la corrupción y ocurrió esto. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Señor Rajoy, ¿tiempo para usted? Hasta ahí hemos llegado, Es así, señor Rajoy. Sánchez. Mire, voy a decir una cosa. Mire, yo soy un político honrado. Como mínimo tan honrado como usted, como mínimo. Jamás me ha citado nadie en ningún juzgado, ni jamás me acusó nadie de apropiarme de nada. No le acepto. Uno Su detrás de intervención otro. ha sido ruin, No es ruin, señor mezquina Rajoy. y deleznable. Usted no es una es un intervención político decente, señor miserable. Rajoy. Y Le voy a decir más. Y eso le va a perseguir ¿Me toda permite su usted vida. hablar? Terminaba usted diciendo, y eso le va a perseguir toda su vida. Con el paso del tiempo, ¿usted diría que Pedro Sánchez es un presidente indecente? No, yo se me veía bastante cabreado ahí, con razón. Yo lo que diría es que para dar lecciones hay que estar muy seguro y si no, lo mejor es callarse. Y por lo visto, pues el presidente del gobierno todavía no ha aprendido eso y continúa dando lecciones. Este domingo hubo una manifestación en Madrid a la que acudió usted, acudió también el presidente Aznar, acudió el jefe de la oposición, el señor Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en esa manifestación a mí me llamó mucho la atención, entre todas las cosas que dijeron ustedes, una que por primera vez se pronunció en público, que fue la de Alberto Núñez Feijóo, su sucesor en el PP, haciendo un listado de gente que ha estado en prisión del Partido Socialista y poniendo en esa lista también al propio Pedro Sánchez. ¿Usted es de lo que cree, con todo lo que estamos viendo, que se va a tener que enfrentar no solamente a las consecuencias políticas, las que quieran los españoles, sino también a consecuencias judiciales del actual presidente? Vamos, yo lo desconozco y no quiero hacer juicios de valor sobre temas judiciales. Yo creo que lo único importante en este momento y lo que sería bueno para España, y es urgente, es que Pedro Sánchez pues dejara de ser presidente del gobierno, o al menos que convocara elecciones para que la gente pudiera tomar la decisión que estimaran por oportuna y conveniente, porque es que no se puede vivir mucho más tiempo así. Es decir, tenemos un gobierno que no puede gobernar porque no tiene los apoyos suficientes, tenemos un déficit de calidad democrática descomunal, tenemos un gobierno que no aprueba los presupuestos. Eso en cualquier democracia, en cualquiera, supone inmediatamente la disolución de la Cámara, y tenemos un país absolutamente dividido y polarizado porque no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo para intentar gobernar para todos. Para mí eso es lo urgente.
que el presidente del Gobierno disuelva la Cámara y convoque elecciones y los españoles puedan decidir, porque pienso que así no se puede seguir mucho más tiempo. Y sí, la salida a eso, pues claro, son unas elecciones, pero ¿usted es de los que cree que su partido, la gane o no, debería plantear una moción de censura, o cree que hay que esperar a que al actual presidente del Gobierno, por la razón que sea, le dé por disolver las Cortes y convocar elecciones? Bueno, va a ser, este es un asunto muy opinable y yo siempre he sido partidario y lo sigo haciendo ahora de apoyar las decisiones que tome el presidente de mi partido y la junta directiva, ¿no? Que es gente que está en el día a día, que conoce bien los temas y que sabe cuáles pueden ser las consecuencias de sus actos, ¿no? A lo que he visto y a lo que me han dicho no se va a presentar una moción de censura y yo creo que en este momento es que no sirve para nada, porque eso supone hacer un debate de 48 horas en el Congreso, se pierde porque no hay los votos suficientes y luego volvemos a estar en la misma situación, ¿no? Por tanto, yo en este momento, francamente, no lo veo, comprendo que esto es un asunto muy opinable, pero yo desde luego, como tengo plena confianza en lo que haga mi partido, pues apoyaré lo que digan. Pero mi posición es la que le acabo de decir, es decir, no veo qué sentido tiene. Pues mire, sobre esto mismo, claro, en otro ámbito totalmente distinto, Pedro Sánchez también más o menos se ha pronunciado hoy, y me gustaría que lo viéramos juntos, porque le ha faltado jurar casi, entre otras cosas, que no sabe quién es Begoña Gómez, también hablaremos de ello. Bueno, da igual la condena a su fiscal general, el juicio a su hermano, la entrada en la cárcel de su círculo más cercano, el pago en sobres en Ferraz. Bueno, el líder socialista ha vuelto a insistir en que no ve motivos para dimitir. Vamos a verlo, señor Rajoy. ¿Usted llegará a ser imputado, dimitiría? ¿Pero y por qué voy a serlo? Hay una denuncia hoy mismo. Pero cuando me pregunta por qué voy a ser imputado, hombre, hay dos número 2 de usted que están imputados. Bueno, claro, y hemos actuado. Ha pasado por la cárcel. Y hemos actuado con contundencia. Hemos actuado con contundencia. Desde el primer momento hemos asumido esa responsabilidad. ¿Qué ocurre si llega una imputación a usted, presidente del Gobierno, o al Partido Socialista? Pero fíjese, ¿usted continuaría en el cargo, como ha hecho el fiscal general del Estado, que estando imputado ha continuado en el cargo? ¿Continuaría? Mire, yo entiendo que usted me pueda hacer esa pregunta, pero yo sobre hipótesis no me puedo manejar. Claro, señor Rajoy, el presidente actual, lo ha dicho usted, no tiene presupuestos, no tiene mayoría parlamentaria, por tanto no cuenta con el poder legislativo. Ya le ha oído, no tiene intención de dimitir, ni siquiera en el caso de que fuese imputado, lo cual llevaría un largo proceso. Entonces, en esa situación, si además una moción de censura no sale en las cuentas, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué le dice usted desde su experiencia a los ciudadanos que ven este panorama y dicen, bueno, si no se puede por un lado y por el otro no pasa nada, ¿cómo se gestiona esto? Bueno, vamos a ver, yo creo que primero debemos darnos cuenta todos de dónde estamos, es decir, vivimos en una anomalía democrática, es decir, este es el periodo más turbio y oscuro de la reciente historia de España, al menos desde que se ha aprobado la Constitución en el año 1978. Claro, decir que no hay motivos para dimitir, yo podría extenderme aquí a lo largo de varias horas para explicar unos cuantos, pero ya solo hay uno, solo voy a referirme a uno. Usted, es que un gobierno sin presupuestos, que es la ley más importante, porque los parlamentos se crearon precisamente para aprobar los presupuestos, y cuando se aprueban los presupuestos se le dice a los ciudadanos, usted va a pagar esto, esos son los ingresos y usted va a recibir esto, me lo voy a gastar en esto. Sin presupuestos no se puede gobernar en ninguna democracia. Ese ya es un argumento decisivo. Luego hay un sinfín de ellos en los que no vamos a entrar ahora para no extendernos indefinidamente. Pero los españoles tienen que ser conscientes de que vivimos en una anomalía democrática y que la única manera de salir de esa anomalía democrática es la celebración de elecciones, no hay otra, al no tener votos suficientes para una moción de censura. Bueno, yo comprendo que esto es duro, pero la ansiedad no nos debe poder. Las cosas tienen arreglo, yo creo que lo van a tener, pero evidentemente pues habrá que esperar un tiempo. Pero aquí ya se ha perdido la vergüenza, por lo cual lo que hemos visto podemos verlo multiplicado por 2 a lo largo de los próximos tiempos. Mire, ¿le parece, ha recordado, ha insistido usted, yo creo que con la elegancia que le caracteriza, de todas las razones que considera que justificarían un adelanto electoral o una dimisión, ha elegido una,
que es la de los presupuestos, que es lo que hace funcionar un país. Si le parece, vamos a recordar también un momento en el que, no sé si Pedro Sánchez se disfrazó de Mariano Rajoy porque decía una cosa similar, mire. Que le exijo al señor Rajoy es que presente los presupuestos generales del Estado ya, y que si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar esos presupuestos generales del Estado, el presidente del Gobierno entonces tiene que convocar a los españoles a las urnas. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Mire, yo estuve 7 años en el Gobierno y en mi mandato aprobamos 7 presupuestos, los 7. Es verdad que en 2 ocasiones hubo un retraso, en una porque se repitieron las elecciones, éramos un gobierno en funciones, 2016, y no podíamos presentar los presupuestos ni mucho menos aprobarlo, pero los aprobamos enseguida. Y otra porque coincidió el momento de la presentación con los problemas habidos en Cataluña, pero una vez superados presentamos los presupuestos, estando en minoría, fuimos capaces de pactar y bueno, hubo presupuestos. Y de hecho, esto de los presupuestos, los nuestros aprobados en el 18, en el 19 y en el 20 vivieron con los presupuestos del 18. Y lo que está haciendo este gobierno es que estamos en una legislatura donde no se han aprobado los presupuestos nunca. Vamos, esto es algo que a la gente o a alguna gente le puede parecer normal y el gobierno le da una sensación de normalidad, pero tenemos un peligro en estos momentos en España, que es convertir en normal lo que es claramente anormal y en muchos casos profundamente antidemocrático. Mira, usted decía una de las razones, la aprobación de los presupuestos, pero hay muchas más razones. Es decir, hay quien se cree, concretamente el actual gobierno, que la democracia es votar y nada más. Y una vez se vota, se elige al presidente, aunque no haya ganado, con los votos de quien sea, y hace lo que estime oportuno y conveniente. Pero no, la democracia son valores, es pluralismo político, es libertades y derechos individuales, es respetar a la gente, es la división de poderes, es respetar al Poder Judicial. Los ataques que hemos visto al Poder Judicial, eso es un ataque a la democracia. Esa es otra razón más de las muchas que hay para que se disuelva la Cámara y se convoquen elecciones. Y sobre todo evitar esta brutal polarización que se ha hecho cuando se trata a patadas a una parte importante de la población y a la otra se le intenta engañar. Sí, el famoso muro, ¿no?, que el señor Sánchez levantó desde el minuto 1. La primera obligación de un gobernante es intentar generar un ambiente de paz, de tranquilidad, aunque haya mucha gente al que no le guste, y es que es imposible que le gustes a todo el mundo, ¿no? Pero tú tienes que gobernar para todos, no puedes ser un sectario. Y este es el drama que estamos viviendo en estos momentos en España. Y en esa secuencia de hechos que usted describe, se parece bastante a lo que hace unos días dijo aquí el presidente Aznar, normal, en la que venía a advertir de que la democracia estaba en peligro. ¿A usted se le ocurre cuál puede ser el siguiente paso en esa deriva? Vamos a ver, el tema... hay un tema que es de una gran importancia, aunque probablemente pues alguna gente no lo vea así, que es el tema de los controles. Es decir, en unas elecciones tú ganas las elecciones y eso te faculta para gobernar, pero para nada más. Gobernar con un mandato y tú tomas las decisiones que te parecen buenas para el conjunto de los ciudadanos. Pero claro, el problema aquí es cuando te cargas los controles. Ya el control político del Parlamento pues está dejando de existir porque ni siquiera se presentan los presupuestos, que es la principal función que tienen los parlamentos. Pero luego está el tema judicial. Los jueces son los que controlan la legalidad, porque el gobierno también está sometido a la ley. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Pues mire, en México hace poco hicieron una reforma judicial que es letal, y esas reformas son de las que acaban con la democracia. Lo mismo ocurre en Venezuela, pero ¿quién se puede creer que las decisiones que se adoptan en Venezuela por un poder judicial absolutamente tomado por el señor Maduro sirven para algo? Y esa es la deriva propia. Hombre, yo espero, nosotros estamos en Europa y espero que tonterías las justas, pero sí que hay en España, lo dije antes y lo reitero ahora, un déficit de calidad de la democracia, y eso no es precisamente para estar orgullosos. Sí, mire, le voy a recordar también, vamos a ver juntos, señor Rajoy, pues algunos de esos ataques al Poder Judicial que por supuesto se redoblaron cuando se conoció la sentencia condenatoria para el fiscal general del Estado. Son algunos miembros del Gobierno pues hablando de esto que charlábamos. He dicho en muchas ocasiones que considero que el juez Peinado está haciendo una investigación prospectiva.
y creo que se está haciendo una instrucción claramente injusta. La solución es sorprendente porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la audiencia provincial. Es evidente que a estas alturas hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. Que hay jueces que no respetan. Hay una minoría, minoritaria, que efectivamente hace política de causas judiciales. Esto revela un espíritu democrático bastante dudoso, porque son absolutamente incapaces de cumplir una de las reglas básicas de la democracia, que es la que ha establecido la separación de poderes. El Ejecutivo gobierna, el Legislativo aprueba leyes y controla al Ejecutivo, y el Poder Judicial es quien controla la legalidad de las decisiones de todos, la suya, la mía, cualquier ciudadano que ande por la calle en este momento y, por supuesto, el Gobierno. Realmente esa suerte de afirmaciones revelan un espíritu democrático manifiestamente mejorable, lo digo con absoluta franqueza. Y también por su experiencia o conocimiento, supongo que usted seguirá hablando con mucha gente, hay muchas personas que señalan al Tribunal Supremo como una especie de dique de contención contra todo eso, que por eso es señalado sistemáticamente. ¿Usted ve a la justicia con capacidad de defenderse de esos intentos invasivos? Bueno, que no los digo yo, los dicen ellos. Bueno, yo creo que, yo sí que lo veo, vamos, y de hecho creo que la justicia, mire, yo soy de familia de jueces, es decir, y sé cómo piensan por lo menos muchos jueces a los que he tratado a lo largo de mi vida. El juez es independiente, su función básica, y la cumplen y lo tienen muy asumido, es garantizar el cumplimiento de la ley, y luego pues aciertan o no, como cualquier ciudadano que se dedique a cualquier actividad. Pero desde luego el juez es un elemento fundamental para garantizar la democracia y los derechos de la gente. Es decir, una persona cuando se pelea con su vecino porque le invade su casa o por lo que sea, va al juez a que le restituyan su derecho. Y también va al juez cuando el Gobierno de España, incumpliendo la ley, pues le lesiona en sus intereses. Esa es la función del juez. Es que es una función importantísima en democracia, porque es la que garantiza la primacía y el cumplimiento de la ley. Y sin ley no hay democracia, ni reglas de juego, ni nada. Volvemos a la época del más rápido, el oeste americano. Sí, había unos buenos pistoleros ahí. Quiero que también vea esta imagen, porque a los problemas con el Poder Judicial, el actual presidente del Gobierno también ha dicho alguna cosa llamativa del Poder Legislativo, ese que usted presentaba hace un momento, como el que tiene que controlar al Poder Ejecutivo. Vamos a recordarlo. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin un concurso de un Poder Legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Sin Poder Legislativo. Mire, usted tuvo mayoría absoluta. Sí, tuve mayoría absoluta y busqué el apoyo y los acuerdos en los temas que me parecían importantes para España, ¿no? Pero claro, cuando se ataca al Poder Legislativo y se ataca al Poder Judicial y molestan, lo que estás es atacando y poniendo un torpedo en la línea de flotación de la democracia. Al principio de esta charla yo le decía, es que ya el problema que hay aquí no es ideológico, que también, el problema que hay aquí es de democracia y de respeto a la Constitución, que es la norma que para regir la convivencia nos hemos dado todos los españoles. Por tanto, estamos hablando de asuntos muy serios y muy importantes y que no se pueden ni se deben banalizar. A mí esto me parece lamentable, con absoluta franqueza. Yo puedo entender que uno quiera subir impuestos, bajar impuestos, otro gastar dinero en sanidad, otro en carreteras, otro hacer una política exterior, llevarse bien con uno que con otro. Lo ideal es una política exterior pactada entre los grandes partidos, como se ha hecho siempre en democracia, pero lo que no puedo entender es esto que estamos viviendo en este momento en España. Digo, es una etapa sombría, la más sombría desde 1978. Y, señor Rajoy, en esa misma línea ha habido compañeros suyos que en público, bueno, compañeros suyos y de otros partidos incluso, que han empezado a preocuparse por la propia higiene de un proceso electoral en España. Sin ir más lejos, pero se preguntan, hombre, si el Gobierno nombra y accede a empresas como Telefónica, como Indra, como Correos, y viene de donde viene, de decir que el legislativo, bueno, pues no lo podemos saltar, y que el judicial está en una especie de deriva conspiranoica para hacernos daño que justifica cualquier reacción ante ellos,
¿Usted es de los que cree que también hay que tener cierto temor o un especial control a las próximas elecciones que se celebren en España? Bueno, vamos a ver, yo soy una persona que intento ser prudente, a muchos no le gusta, incluso a muchos de los que me han votado, y a mí no me gusta acusar sin pruebas, pero es que visto lo visto, conviene no descartar absolutamente nada. Dicho esto, no quiero ni pensar que esto se pueda producir. Por fortuna, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela o en México, aquí vivimos en un espacio político que es la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene 3 o 4 principios básicos y luego muchas más cosas. Primer principio básico, se hizo para la paz, después de 2 guerras mundiales que hubo en los primeros años del siglo XX. Y solamente se puede ser miembro de la Unión Europea si eres una democracia. Y si no eres una democracia, como le ha ocurrido a algún país, te pueden llamar a la orden, como nos ha pasado a nosotros cuando se quiso cambiar el sistema de elección de miembros del Consejo del Poder Judicial. Por tanto, yo espero que eso no se produzca nunca y que nadie tenga la tentación de hacerlo. Pero vea, no sé, a Ursula von der Leyen y al gobierno de Europa en esa línea, porque mucha gente luego dice que aquí el PP y el PSOE se pegan, pero luego se entienden fenomenalmente, incluso con un Pedro Sánchez al frente, cuando se trata de pactar en Europa. ¿Creen que esa alerta democrática que ustedes activan desde España se tiene en cuenta de alguna manera en Bruselas? Sí, a mí no se me pasa por la imaginación que si hubiera una prueba clara y contundente de intentar manipular unas elecciones, Europa actuaría. Piense usted una cosa, es decir, Europa es una operación política de gran nivel, como único primer gran objetivo era conseguir la paz, porque claro, si compara usted lo que ocurrió en los primeros 50 años del siglo XX con lo que ocurrió en los 50 después, pues hombre, los primeros del siglo XX hubo en Europa guerras civiles, éxodos masivos y 2 guerras mundiales, y luego se consiguió la paz, y es un espacio político de paz, de democracia, de un bienestar razonable, con muchas carencias y muchos problemas. Europa le hicieron fundamentalmente 2 partidos, que fueron el Partido Popular, los democristianos alemanes, y el Partido Socialdemócrata, y ha funcionado razonablemente. Bueno, ahora podía hacerse mejor, sin duda alguna. A mí me gustaría que hubiera gente con más, voy a decir una expresión que a lo mejor es injusta, pero la digo, nivel también. Pero cuando yo era presidente del Gobierno de España había nivel, lo había en la Comisión, aquello funcionaba muy razonablemente, había un liderazgo que era la señora Merkel, acompañado con los franceses, y luego estábamos italianos, españoles, aquello funcionaba. Ahora estamos en una etapa compleja. Ahora, yo no estoy de acuerdo con todos aquellos que arremeten y utilizan como munición electoral de manera constante, pues que Europa lo hace mal, que Europa lo hace de aquella manera. Oiga, Europa es una garantía, ahí está buena parte de nuestro pasado y ahí está, en mi modesta opinión también, y por suerte, nuestro futuro. Y lo que es necesario es más Europa, por ejemplo, en política exterior y de defensa, porque mientras por un lado está Estados Unidos, Rusia y China, Europa pues somos 27 y cada uno aporta lo que quiera, pero no es lo mismo 27 y cada uno a su bola que 27 juntos. Por eso yo soy partidario de más Europa. Y en esa dinámica electoral de la que hablábamos, usted, si tuviese ahora que decidir la política de alianzas de su partido, dado que los sondeos no pronostican una mayoría absoluta, como en sus tiempos, ¿hasta dónde llegaría con Vox y hasta dónde llegaría con Junts y con sus amigos, lo digo con retintín, del PNV? Bueno, mire, yo lo primero que pediría para hacer un acuerdo, lo primero es respeto a los principios democráticos, que en este momento no se están respetando en España, y respeto a la Constitución española, que en este momento tampoco se está respetando en España. A partir de ahí, pues ya hablaríamos. Dicho esto, hombre, yo lo que quiero es que el PP, que yo le digo lo que pienso con absoluta franqueza, yo soy del PP y todo el mundo lo sabe, y no vengo aquí a hacer propaganda, pero es que creo que es el único partido que en este momento dice cosas sensatas, razonables, que actúa desde la moderación, del equilibrio, que no está instalado en la bronca continuada, que es a lo que quieren llevarnos algunos, y a fomentar la división y la polarización.
Me habla usted de Junts. Bueno, en este momento, claro, es inviable. Nosotros tuvimos acuerdo en su día con Convergencia y Unió, bueno, y aquello funcionó muy razonablemente, también lo tuvo el PSOE. Yo en este momento lo veo absolutamente inviable. El PNV ya no sé dónde está, su preocupación es el País Vasco y tiene verdadero pavor a que el PSOE pacte con Bildu, cosa que es muy posible después de lo que hemos visto en Pamplona, y los desaloje del gobierno vasco. Y eso condiciona absolutamente todas sus decisiones. Porque claro, yo conozco a mucha gente del PNV y ya puede figurarse usted el entusiasmo con el que estos señores están apoyando al Partido Socialista, que es inviable, no hay nadie en sus cabales, piense como piense, que pueda pensar que este es un buen gobierno y que defienda los intereses de España, ¿no? Por tanto, eso es así. Y luego Vox, pues mire, no ha votado los presupuestos del PP en Cantabria. No los ha votado en Aragón, no los ha votado en Extremadura y tenemos elecciones. Ahora hay otro lugar donde ha anunciado en Baleares que tampoco los va a votar. Oiga, entonces, ¿usted para qué está? Porque en política, entre otras cosas, está para construir. Es decir, yo entiendo que usted se oponga al señor Sánchez, oiga, pues es lo normal y lo sensato, igual que entendería que el de Bildu se oponga al del gobierno del PP. Pero lo que no entiendo es el torpedeo constante a las iniciativas más importantes que toman algunos gobiernos y los ataques al Partido Popular. Es que si usted ve las intervenciones en el Parlamento, es que la mitad del tiempo a Sánchez y la mitad del tiempo atacar al Partido Popular. Oiga, que no va de eso, es que se le nota las ganas de utilizar como munición electoral cualquier cosa demasiado. Y entonces, oiga, vamos a ser serios, ¿no? Y pero vamos a dejarnos de bromas. ¿Usted gobernaría con Vox? Si bueno, las cuentas solo le salen así. Pues yo hablaría. Y si se me garantiza respeto a la democracia, respeto a la Constitución y un programa para 4 años y compartido, pues oiga, si es que ya lo hemos hecho. Es que estábamos así en Extremadura y estábamos así en Valencia y estábamos así en, no sé si en Andalucía también estuvimos. En Castilla y León. Y en Castilla y León, bueno, pero claro, es que la democracia y los acuerdos y los pactos, pues hombre, exigen rigor y seriedad por ambas partes, ¿no? Que es lo que desgraciadamente se ha perdido y mucho en la política española. Es decir, en la política española hoy no hay pacto ninguno. Mire, aquí se pactó. Todo lo importante en España se hizo por acuerdo. La Constitución, la entrada en Europa, la entrada en el euro, la política exterior, la política de defensa, incluso en mi época con mayoría. Fíjese, la sucesión en la corona. Se resolvió en 17 días. ¿Usted cree que es posible hoy hacer una operación política como fue la sucesión en la jefatura del Estado? Es que es inviable. Es que se han roto todas las posibilidades de acuerdo con todo el mundo. Es decir, este país necesita una regeneración a la mayor seriedad posible y, en mi modesta opinión, quien tiene que pilotar esa regeneración es el Partido Popular. Pues que con esto, ¿a dónde vamos? Mire, le voy a poner ahora, si me permite, un picote, una ensalada de cosas de la actualidad que seguramente, bueno, pues tienen mucho interés conocer su opinión al respecto. La primera es un cierto viaje en el tiempo. Le pido que viaje conmigo hasta 2018 y que se acuerde de usted mismo en aquel momento. Esta es una escena que tuvo usted con el señor José Luis Ábalos, que no hace falta decir que ha pasado del parador de Teruel al parador de Soto del Real. Y le dijo lo siguiente: para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas. Vamos a recordarlo. Mire usted, señor Ábalos, corrupción, como sabe usted muy bien, porque la tiene muy cerca, la hay en todas partes. No conoce barrios, ni banderas, ni doctrinas. ¿Qué le voy a contar yo a usted que no sepa? Para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, si no, mejor callarse. Bueno, a mí no me gusta la gente que da lecciones, y sobre todo con el currículum de algunos profesores como ese al que acabamos de ver en televisión. Así se escribe la historia. Y, por cierto, es curiosidad, también en 2018, desde ese año, el año de la moción de censura, ¿usted ha vuelto a hablar con el actual presidente del Gobierno? Nunca. ¿Nunca? Nunca. A mí no me ha llamado nunca. ¿Nunca? Nunca. Nunca es... Nunca. He coincidido con él en algún acto de estos de cómo está usted, ¿no? Pero nada más. Y también de ese año, señor Rajoy, que se lo preguntaron muchos televidentes, ahí, con el paso del tiempo, si usted volviera hacia atrás diría, pues esto que hice no lo habría hecho así,
y esto que no hice lo habría hecho de esta manera. Parezco un poco usted, he formulado la pregunta. Lo he entendido perfectamente. Perfectamente, lo sé. Que es algo como decir, ¿de qué me arrepiento por no haberlo hecho y de qué me arrepiento por haberlo hecho? No lo sé, mire, francamente, además es que es difícil con la cantidad de voluntarios que he tenido a lo largo de mi vida para cascarme a uno mismo, es duro. Pero le voy a decir una cosa, de las grandes decisiones creo que no debo arrepentirme. Es decir, nosotros tuvimos, que era el gran objetivo de la legislatura, una crisis económica de caballo, lo que nos dejaron aquí, bueno, estaba todo quebrado, 6 millones de personas que no tenían trabajo, el déficit más del 10%, hasta la banca. Y tuvimos, fíjese usted, que nacionalizar la banca para evitar la quiebra de España. Luego, evidentemente, la privatizamos, ¿no? Entonces, de las decisiones económicas que tomé, que me costaron, por cierto, 2 huelgas generales convocadas por los sindicatos, que ahora creen que todos estamos en el mejor de los mundos, tampoco. El segundo gran asunto fue la sucesión, yo creo que se hizo muy bien, se hizo pactado, y el tercer gran asunto fue Cataluña. Sobre eso hubo todo tipo de opiniones. Unos decían que no había que aplicar el 155, otros que había que aplicarlo antes, otros que debía durar más, todo es opinable, y otros sabían lo que había que hacer después de que ya se hubiera hecho, que son los que llamo yo los profetas del pasado. Mire, del 155 queda sobre todo una cosa, que ya todos, incluidos los que hicieron lo que no debieron hacer, saben que si la democracia española tiene instrumentos para defenderse y si se la ataca puede utilizar esos instrumentos. Y estos señores abandonaron el gobierno y luego la justicia actuó como estimó oportuno y conveniente. Esos fueron los 3 grandes temas. Luego, cosas en las que me he equivocado. Bueno, el único que no se equivoca es el presidente del gobierno actual. Yo sí que me he equivocado. Pero creo que lo esencial, sinceramente, creo que no. Y, por ejemplo, ahora que usted ha, supongo que como otros, conocido que en aquella moción de censura pudo haber algo más de lo que conocimos en aquel momento, es decir, acuerdos con Bildu, de los que no se hizo mención pública, en los que también participó el PNV, ¿usted qué reflexión hace al respecto? Bueno, porque se podía haber, perdone, señor presidente, se podía haber enterado usted también, ¿no?, de todo eso. Sí, pero no lo sabía. Pero, bueno, se engañó a la gente. Lo que hubo fue un engaño. Pero en cualquier caso ya el engaño es sustancial, pero lo verdaderamente sustancial fueron los acuerdos a los que se llegaron. Es decir, al Ayuntamiento de Pamplona, se quitó a UPN el Ayuntamiento de Pamplona para dárselo a Bildu, al traslado de todos los presos de ETA al País Vasco, al control de las instituciones penitenciarias. A mí eso me lo demandaron un sinfín de veces a lo largo de mis 7 años al frente del gobierno y no lo hice porque creía que era un disparate y no tenía ningún sentido. Y yo pacté los presupuestos con el PNV hablando única y exclusivamente de presupuestos. Yo ni hablé de la ETA, ni hablé de tal, y todo seguía y siguió exactamente igual, bueno, hasta que estos señores estuvieron dispuestos a dar todo. Y vamos a ver a qué acuerdos llegan, si es que llegan, porque ya me pierdo con Puigdemont, a ver si pretenden hacer un modelo de financiación autonómica que vaya contra la igualdad de los españoles y acabe machacando a los ciudadanos que no viven en una determinada comunidad. Bueno, todos esos son asuntos muy serios y eso de, para estar en el gobierno, vender la dignidad si algún día lo tuviste, es muy delicado. Y con otros expresidentes, ¿qué relación tiene? Por ejemplo, cuando usted ve que ahora Zapatero está también en el ojo del huracán, incluso Estados Unidos parece ser que le ha metido una especie de lista oficiosa de colaboradores necesarios del régimen de Maduro. ¿Cuál es su relación con Zapatero? Yo tampoco me gusta darle vueltas a según qué cosas. Yo tengo buena relación con José María Aznar y con González, y además es a los que más veo, ¿no? Y a Zapatero hace bastante tiempo que no lo veo. Lo dice todo sin decirlo. Déjeme que le haga alguna pregunta personal, que ya me estoy extendiendo en el tiempo que usted me había concedido, pero en esto de la política, ¿se hacen amigos o se pierden amigos? ¿Qué le queda a usted de esa época? Pues mire, a mí me quedan, hablando de personas, ¿no? A mí hay 2 cosas de la política que me gustaron mucho. Primero, yo hice muchos amigos y lógicamente pues tendré unos cuantos enemigos a los cuales yo no elegí. Pero es que a mí me gusta la gente. Yo he recorrido España, he estado con muchas personas y puedo estar contento conmigo mismo porque tengo muchos amigos de la política y los sigo viendo muy
a menudo. Y luego hay otra cosa que me ha gustado, que es que yo he pateado toda España. He ido de un sitio a otro, sobre todo iba los sábados y domingos cuando era presidente del gobierno, ya tenía menos tiempo, y realmente pues conocer a fondo, he ido a pueblos, a toda suerte de sitios, tu país al que quieras y al que quieres y amas, reconforta mucho. Para mí, desde el punto de vista humano, hice amigos y creo que he conocido bastante bien España. Sí, bien incluso a gente que no le votaba y usted supongo que no se siente un humorista, pero es consciente de las risas que suscitan muchas personas. Vamos a ver una de esas escenas que me apetece... Mis frases, sí, pero sí. las buenas son afuera las del está libro. En el libro, ¿no? Pero vamos a recordar algunas, que seguro que a usted le vienen a la memoria también. Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano. Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Son buenas y además se entienden muy bien, porque al señor del PNV me dijo, oiga, dame grano, entonces, es pedir una subvención. Yo le dije, no, yo te presto mi tractor y te dedicas tú a trabajar. Es un elogio al empresariado y a la iniciativa individual. Y la segunda es absolutamente ininteligible y por tanto no voy a hacer un esfuerzo a estas horas de la noche para saber exactamente qué quería decir yo. Sí, bueno, hay alguna más, si le parece. Me ayuda a traducirla, porque yo llevo años dándole vueltas a esto que le pasó a usted y que dijo, creo que era con Ione Belarra, que ahora es la secretaria general de Podemos y que seguramente la ha puesto usted muy arriba. Mire, vamos a verla. ¿De verdad puede pensar usted, señor Rajoy, que somos tontos? Si yo creo que son tontos. Con su permiso no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará también lo que piensa y hace muy bien, aunque no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Acláreme el dilema, ¿la llamó tonta? Bueno, no. Yo dije que no iba a responder a la pregunta, con lo cual no le llamé nada. Muy bien. ¿Nos hemos dejado algo, señor presidente? No lo sé. Yo es que siempre a mis invitados les digo yo puedo ser más o menos torpe y dejarme algo en el camino. No, ya sabe usted que yo soy muy prudente y nunca le diré si falta algo, pero no he hecho en falta nada. Venga. Bueno, pues es don Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, nos presenta el libro El arte de gobernar. La verdad es que es muy curioso y casi, mire, señor presidente, si le parece vamos a hacer una última prueba. Casi lo hablas por donde lo hablas, deja una de las gotas, o pues para uno será de sabiduría, para otro será de insensatez, pero a nadie le dejará indiferente. Mire, voy a leer una, que a lo mejor viene muy bien para poner el broche a esta entrevista. Los populistas son quienes han explotado las nuevas tecnologías de forma más eficaz para socavar los principios básicos de la democracia liberal. Usted no tiene TikTok ni cosas de esas, ¿no? Pero las redes sociales, que en un primer momento fueron un instrumento de participación política o simplemente de comunicación con el WhatsApp, tú tenías un grupo, hablabas con un amigo y tal, pues en este momento se han convertido en un problema. Mire, cuando fue en los problemas de Cataluña, el famoso referéndum que no hubo el 1 de octubre del 17, un sinfín de cuentas radicadas en Venezuela y en Rusia se utilizaron para intoxicar en España y para decir que el gobierno español había impedido el voto, la democracia, etcétera, etcétera. Y luego, francamente, a veces, eso también lo digo en el libro, a veces en las redes sociales da la sensación de que vale más la opinión de un energúmeno que la opinión de un premio Nobel. Yo soy partidario, yo que soy antirregulación, soy partidario de que igual que se reguló el mundo analógico, se debe regular el digital, sobre todo para preservar los derechos y libertades de las personas. Pues ya lo saben, El arte de gobernar, Mariano Rajoy, editorial Almuzara. Gracias por atenderme. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Escucharle.